Muy buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por Graffiti FM 87.9 en Mar del Plata. Estamos los miércoles de 9 a 10 horas con Pablo Aceto y quien habla, Gloria Álvarez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenos días, estamos en mitad de semana, en el Ecuador de la semana, como nos gusta decir, con Prohibido Olvidar, por Graffiti, y no se olviden también estamos en las redes, eh, usando el canal Prohibido Olvidar, donde también sale el otro programa, el de los viernes, casi sábado, Por YouTube. y todo por YouTube. Recuerden Prohibido Olvidar. Y que esté creciendo. Tenemos nuestro público, digamos, no son videos de gatitos, entonces por ahí no concita tanto la atención. Pero sí tenemos nuestro público, algunos están en contra, otros están a favor. A los que insultan, eso los bloqueamos, así que no insulten, ¿no? Aparte, si no Y, les gusta, ponga, mire, la verdad que lo suyo no me gusta, ahora sí te y ya insultan. está, listo. Y listo. No, pero hay comentarios, por ejemplo, que gente que no está de acuerdo, pero lo fundamentan, tienen ganas de discutir, bueno, eso sí, le damos el valor que tiene, por supuesto. Pero viste, yo estoy cansado de esta gente ordinaria, que lo único que sabe hacer es insultar, no se les cae una idea, este, que no son de ahora, vienen de hace rato. Eh, Tenemos un problema con todo, con ese tipo de relaciones que estamos generando, pero bueno, en fin, son los tiempos que nos tocaron. Muy bien, vamos a contar cómo va a ser el programa de hoy. Vamos a continuar con la columna de Alberto Cortés que se llama Proyecto Trump. Vamos también a compartir algunas notas, convocan a la Marcha Federal Antifascista en Mar del Plata. En Salta, Patricia Bullrich va a construir un muro en la frontera con Bolivia. Los fondos buitres se quedan con 310 millones de dólares, nuestros, por supuesto. La columna de Pablo Aceto, las lágrimas de Elon Musk, y bueno, luego la despedida con un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Los Auténticos Decadentes. Muy bien, Pablo, ¿tenemos la columna de Alberto Cortés? El discurso inaugural, la propuesta y el alineamiento de una parte sustancial de los mayores dueños de la riqueza de los Estados Unidos, sin el cual nadie llega a la presidencia de ese país, de Donald Trump, no pueden entenderse sin el marco del proceso de declinación del poder norteamericano en el mundo. La disolución de la Unión Soviética en 1991, junto a sus antecedentes y consecuencias inmediatas, dejaron a Estados Unidos como única superpotencia global, rompiendo el equilibrio de la Guerra Fría. Ese equilibrio no solo afectaba a los dos grandes poderes hasta allí existentes, sino que permitía efectiva o potencialmente a terceros países pendular o enunciar terceras posiciones, obligaba al mundo capitalista a invertir masivamente para la reconstrucción y el desarrollo, Plan Marshall para Europa Occidental, por ejemplo, con políticas de estado de bienestar incluidas en territorios propios, limítrofes con la cortina de hierro, entre comillas, como Alemania del Oeste, Japón, Corea del Sur, o con triunfos electorales de los partidos comunistas a la vista tras la Segunda Guerra Mundial, como Italia y Francia. Era imprescindible que los pueblos cercanos, física o ideológicamente, al socialismo real, identificaran a la economía de mercado, o sea, el capitalismo, y no a las más igualitarias sociedades de ese socialismo real, como el lugar de la prosperidad, donde la gran mayoría tuviera acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas y también otras no tan básicas. Algo bien alejado de la situación, incluso de esas mismas naciones capitalistas e industrializadas, desde la Revolución Industrial y hasta la Segunda Guerra Mundial. Todo esto terminó. Desde 1991 hubo piedra libre para demoler al estado de bienestar, aumentar progresivamente la explotación de la mano de obra,
que ya había empezado 10 años antes con Reagan y Thatcher, que vislumbraban las señales de agotamiento del modelo eurosoviético, y despreocuparse de las crecientes masas de pobres, ahora ya en las entrañas mismas del capitalismo y no solo en sus territorios periféricos. Estados Unidos se erigió en el amo del planeta, superando a los sueños hitleristas de la década de 1930, que suponían la pretensión de dominar Europa, objetivo casi completamente logrado, y desde allí concertar con otros imperios, Japón e incluso unos Estados Unidos y una Gran Bretaña dirigidas por sus ultraderechas, el control del globo. Pero ni soñaban con que una sola potencia, como Alemania, pudiera por sí misma subordinar a todo el planisferio. Desde 1991, en cambio, muy pocas regiones marginales de la Tierra, Corea del Norte, Cuba, escaparon al control del amo estadounidense. A través de burguesías locales cada vez más subordinadas, tanto en los demás países centrales como una Europa donde los sueños autonomistas de un De Gaulle, por ejemplo, habían quedado bien atrás, como en los periféricos con gobiernos neoliberales entreguistas, Menem en Argentina, Salinas de Gortari en México, Collor de Mello en Brasil, etc., asesinados en África los auténticos primeros líderes independentistas como Patrice Lumumba y Thomas Sankara, sumidos en procesos de transición de resultados aún inciertos por entonces futuras potencias como China e India o directamente caóticos al inicio en el caso de Rusia. Ideólogos estadounidenses como Fukuyama llegaron a caracterizar este estadio como el fin de la historia, que podría sintetizarse en la vana ilusión de que, ahora que nosotros logramos agarrar bien fuerte y sin competidores la manija, la situación se congela desde hoy hasta la eternidad. La OTAN, principal brazo militar de los Estados Unidos, para simular que no agreden solos, violó hasta lo indecible la promesa, verbal, no plasmada en tratados, hecha a Gorbachev y al mundo de que no se expandirían ni una pulgada hacia el este. Aún antes de la guerra de Ucrania ya habían sumado 15 países. Invadieron o determinaron militarmente con sus armas Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia y, tardíamente, Siria. Esto fue cambiando progresivamente durante la última década del siglo anterior y la primera de este, con el veloz crecimiento económico y luego tecnológico de China y poco después de la India, la reconstrucción del poderío y la autoestima nacional de Rusia con Putin, la emergencia del chavismo en América Latina, en la que se revelaría luego como la mayor reserva de petróleo del mundo, y que alentó el surgimiento o la radicalización de otros movimientos independentistas en la región, el fracaso en 2016 de un golpe de Estado pro-yanqui en Turquía, que fue seguido por una gran represión y la consolidación de un Erdogan que no oculta las pretensiones de proyección internacional de su país y que pendula, sin retirarse de la OTAN, pero comprando armas sofisticadas a Rusia, por ejemplo, y jugando sus cartas propias en la región. Los movimientos independentistas en África, en especial los liderados por militares en la zona del Sahel, y la creciente influencia de Rusia y China en esa área y en otras. Tras constatar los liderazgos africanos que las, entre comillas, ayudas provenientes de Estados Unidos y Europa eran ineficaces o directamente meros simulacros. Irán, enfrentado a Estados Unidos desde que en 1979 se deshizo de la dictadura de Shah, impuesta por los yanquis en 1953, viene creciendo en ciencia y tecnología, economía e influencia en su región. Estados Unidos, con un enorme déficit presupuestario de su balance de pagos y su enorme deuda externa, provocados principalmente por el mayor gasto militar del planeta, se ve cada vez en mayores dificultades para conservar su poderío. Este sigue siendo el mayor del mundo en lo militar, con muchas más bases en todo el planeta que ningún otro país, presencia en todos los mares, hasta en locaciones planetarias en las antípodas de Washington, aunque Rusia ha llegado a superarlo en algunas tecnologías. En cambio, ya han sido desplazados por China como el mayor PBI en paridad de poder adquisitivo, y este país inscribió el año pasado el triple de nuevas patentes tecnológicas que los Estados Unidos. Este declive relativo de los Estados Unidos como amos del mundo, en favor de un mundo multipolar cuya principal expresión, pero para nada la única, orgánica, son los BRICS, es la principalísima preocupación de las élites norteamericanas que desde el surgimiento mismo de la nación han ido desarrollando una ideología de proclamación del derecho de los norteamericanos, en especial WASP, es decir, blancos anglosajones protestantes, de dominar primero los indígenas y latinos que habitaban desde los Apalaches hasta el Pacífico,
robándose no solo los territorios de los pueblos originarios, sino más de la mitad de México. También todo el continente americano, doctrina Monroe, y a través del destino manifiesto de que la providencia había otorgado a la nación norteamericana el derecho y el destino de expandirse incesantemente a expensas de sus vecinos y del excepcionalismo estadounidense, es decir, los Estados Unidos son una nación excepcional, con derecho a hacer todo esto que ningún otro pueblo tendría, dado que ellos son los portadores y defensores de, entre comillas, la libertad y la democracia y ahora los derechos humanos. Trump en su discurso reivindicó claramente todas estas teorías y llevó ahora el destino manifiesto a nuevas fronteras, el planeta Marte. El fracaso demócrata en frenar el declive a través de tácticas como provocar la guerra de Ucrania para desgastar y dividir a Rusia y en otras áreas habilitó la emergencia de Trump, proponiendo una estrategia diferente para lograr el mismo fin, frenar la decadencia del dominio estadounidense sobre el planeta. La insatisfacción del pueblo norteamericano con la caída de su nivel de vida por las gigantescas transferencias de riqueza a un puñado de trillonarios que, casualmente, son los mismos que respaldan a Trump, necesitaba un chivo expiatorio a quien culpar y que las miradas queden bien lejos de los verdaderos responsables que, por el contrario, son considerados héroes, tal como Hitler lo hizo con los judíos por la frustración del pueblo alemán. Ahora son los migrantes, a pesar de ser Donald nieto de uno ilegal. Trump hizo una apología de la era dorada, que promete con su estrategia MAGA, Make America Great Again, hacer a los Estados Unidos grandes de nuevo. Muchas de las armas prometidas para ello son de doble filo, como los aranceles a otros países para obligarlos a determinadas conductas o para intentar que las fábricas estadounidenses relocalizadas en otros países regresen, como intentó fallidamente en su primer mandato con la General Motors desde México. Enuncia la pretensión de incorporar Groenlandia y Canadá al territorio estadounidense. Su país sería así dueña de la mitad del círculo polar ártico, la otra mitad es rusa, en un área de creciente importancia geopolítica y económica por varias razones. Análogamente con el Canal de Panamá. Habrá que ver si al final se contenta con obtener mayores ventajas en esas áreas a partir de la presión ejercida o si su prepotencia llega a insistir en el robo completo de alguno de esos territorios. La magnitud de las pretensiones trumpistas, el recuento de los recursos con que efectivamente cuenta Estados Unidos para conseguirlas, hace dudar bastante de su capacidad para lograrlas. De lo que no cabe duda, tan solo mirando sus políticas en materia de hidrocarburos, cambio climático y Organización Mundial de la Salud, entre otras, es que en su mero intento provocará ya de por sí bastante daño a toda la humanidad. Nuestras existencias están en riesgo. Convocan a la marcha federal antifascista en Mar del Plata. La comisión organizadora de la Marcha del Orgullo y el Movimiento de Mujeres y Diversidad repudiaron los dichos de Milei y advirtieron que el 1 de febrero, día sábado, las calles se pintan de colores en defensa de la libertad y la vida. En un contexto de creciente preocupación por las políticas y declaraciones del presidente Milei, diversas organizaciones convocan a la Marcha Federal Antifascista para el próximo 1 de febrero, sábado. En Mar del Plata, la movilización será organizada por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo y el Movimiento de Mujeres y Diversidad, quienes expresaron un fuerte rechazo a los discursos de odio y a la violencia institucionalizada. Mediante un comunicado conjunto, las organizaciones denunciaron que las declaraciones del presidente, vertidas en foros internacionales como Davos, no son hechos aislados, sino parte de un plan sistemático de persecución y discriminación. En este sentido, alertaron sobre el impacto del desmantelamiento del Ministerio de Género y el desfinanciamiento de programas esenciales para la protección de derechos.
Convocamos a toda la comunidad a encontrarse en la calle para rechazar los discursos de odio y violencia, al tiempo que instaron a profundizar el camino hacia una sociedad más inclusiva. Necesitamos más democracia, más pluralidad y más respeto. Nada más lejos de la libertad que cercenar la libertad de ser y de sentir. Bueno, repetimos. La Marcha Federal Antifascista se va a realizar en diversas ciudades del país. En Mar del Plata, la cita es a las 16 horas, en la esquina de Luro e Hipólito Yrigoyen. Activistas, colectivos sociales y la ciudadanía en general están invitados a participar de este acto en defensa de los derechos humanos y contra la violencia promovida desde el poder. Vamos a otro tema. Salta. Construirán un cerco en la frontera con Bolivia para evitar cruces ilegales. Vamos a compartir, a raíz de este tema, una pequeña nota de Carlos Delfrade, diputado provincial por el Frente Social y Popular en la provincia de Santa Fe. El alambrado perimetral que pretende levantar el gobierno nacional no es solamente una burda copia del muro que separa Estados Unidos de México, sino también la anulación del abrazo universal que establece el preámbulo de la Constitución Nacional, de estos arrabales del mundo que llamamos Argentina. Y también implica la negación de la importancia del pueblo boliviano en la historia nacional. Juana Zurduy y Cornelio Saavedra nacieron allí y en la Universidad de Charcas o Chuquisaca se educaron, entre otros, Belgrano, Castelli y Monteagudo. Por otro lado, repite la visión clasista de perseguir el delito por abajo y nunca por arriba. El colmo del cinismo es decir que esto forma parte del plan Güemes, alguien que siempre amó y defendió al pueblo del Alto Perú. Bueno. Hay que decir que, por ejemplo, la patria original era, estaba Bolivia, claro, mucho al sur de la ciudad de Buenos Aires. No era territorio conquistado, era territorio indio. Estamos, aparte, 200 metros. Sí. Se va a inaugurar. ¿Saben de cuánto es la frontera entre Argentina y Bolivia? Y debe ser extensa. 742 kilómetros. Claro. Y van a ser 2 metros de 200 muro. Metros de 200 metros. Alambre tejido. Claro. A ver, joder a la gente que vive ahí. Vos imaginate una frontera. Primero, vamos a decir la verdad, el narcotráfico internacional no lo mueven muleros que llevan en la Argentina. No controlamos el Paraná. Está todo, a ver, Vicentín está siendo investigada por tráfico de droga a través de su puerto, el sector privado. Y por el Paraná no sabemos qué cosa pasa. No, justo ahí en Aguas Blancas, creo que se llama la localidad, 200 metros en 742 kilómetros.
francamente no sabes si tomarlo como un insulto, si Eso, reírte. o un chiste, no se sabe. Llamaron a licitación, vamos a ver cuánto sale. De hecho ya había uno, están las imágenes, quedaron la pared que sostenía el alambrado, acá porque molestaba. Pensar que el narcotráfico pasa por Aguas Blancas es realmente irrisorio. No pasa por ahí. Aparte dicen los que saben, Pablo, que la mayor parte del narcotráfico, sí, hace sus tareas por medio de avionetas. Avioneta, barcaza, lo traen en autos, lo traen en camiones. Este, o recordamos lo que fue el operativo Langostino, cómo llegó al sur la droga. ¿Quieren que lo recuerde? Hubo una empresa marplatense ahí, de un dirigente político sindical muy importante. Iba en coquetos paquetes de pescado. Entonces, Sí. no. Coquetos paquetes de langostino, me acuerdo. Decir que la cocaína pasa por Aguas Blancas es, la verdad, francamente irrisorio. Pero esto es como que querían hacer un muro contra alguien, no tenían contra quién. ¿Viste? ¿A quién le hacemos muro? Claro. Encontraron Le ahí en hacemos, Bolivia. claro, Bolivia porque es más fácil, porque ¿cómo le haces un muro a Uruguay, que tenés río ahí en el medio? ¿Cómo haces un muro en el río? ¿O cómo haces un muro contra Paraguay? O con Chile, es más difícil. Y no, el muro ya está ahí, ya lo Claro. hizo la naturaleza. Claro. Entonces, claro, que, digamos, qué infortunio no poder hacer un muro para dejar a alguien afuera. Prepárense para trabajar en los quintales, porque los que vienen a laburar en las quintas son los bolivianos, Sí, justamente, sí. y que no se le ocurra hacer algo parecido con Paraguay porque nos quedamos sin albañiles. Porque acá de los libertarios, una cuchara de albañil no saben ni lo que es. Piensa que para servir helado. Pero la verdad que una cosa tristísima, hay una protesta del gobierno boliviano, que es una protesta por la actitud, Claro, no porque vaya a debería haber sido cambiar. consensuado. Te imaginas que en 742 kilómetros, hacer un muro para evitar el narcotráfico de Bolivia de 200 metros, digamos, los bolivianos dijeron como, no sean pavotes, ¿viste? ¿Quieren solucionar un problema? Sentémonos por el hecho de que la política fronteriza se hace consensuada con los vecinos. No va a cambiar, el mundo no va a girar, no va a cambiar el eje gravitacional de la Tierra porque hagan en una frontera de 742 kilómetros un alambrado de 200 metros. Qué sé yo, pueden hacerlo cuadrado y arman un gallinero para la gente, qué sé yo, y la gente puede criar animales. Francamente, es tan berreta, es tan berreta. Los bolivianos se vieron obligados por una cuestión de también cómo vos me ponés a mí un alambrado. ¿A título de qué? Pero no porque cambie físicamente la vinculación entre pueblos, que son, desde el punto de vista cultural y étnico, son el mismo. Claro. Sí, Es sí. como encontrarle diferencias entre un chaqueño del norte, un correntino, un misionero y un paraguayo. Es como encontrarle la diferencia entre un mendocino y un chileno. Es como buscarle la diferencia entre un porteño y un uruguayo. No vas a encontrar diferencia, para ello es parte de su cosmovisión,
¿Cómo le decís a un uruguayo que no vaya a la Argentina o un argentino que no vaya a Uruguay? Donde prácticamente hablan hasta, tienen lo mismo modismo. No, francamente, una cosa vergonzosa. Encima, viste, berreta, viste, porque el otro te hace un muro, te lleva. No, una, un alambrado romboidal de 200 metros en 742, en una frontera de 742 kilómetros. Bueno, vamos a otro tema. Otro revés para el gobierno en tribunales internacionales. Los fondos buitres se quedan con 310 millones de dólares. Son dólares que la Argentina tenía depositados en el Banco de Nueva York. La Corte Suprema norteamericana rechazó la apelación y habilitó el embargo de los fondos. Es el segundo fallo adverso en apenas 3 meses. En la segunda derrota para el gobierno en tribunales internacionales, en solo 3 meses, la Corte Suprema de Estados Unidos, cercana a Donald Trump, rechazó la apelación argentina en uno de los casos relacionados con el 2% de los bonistas que no entraron a ninguno de los canjes de deuda. De esta forma, los fondos buitres podrán disponer de 310 millones de dólares. La historia de esta demanda se remonta al 10 de marzo de 1989, cuando Nicholas Brady, secretario del Tesoro de Estados Unidos, lanzó una iniciativa para rescatar a los países emergentes del default en la década del 80, cuyos acreedores eran los bancos comerciales y pasaron a ser cientos de miles de bonistas en todo el mundo. La Argentina se sumó a este plan el 6 de diciembre de 1992 y 4 meses más tarde se realizó el canje de la deuda bancaria por los nuevos títulos de la deuda pública. Para entender con más claridad el plan Brady, la Argentina y gran parte de los países endeudados estaban en un default inminente. Recordemos que veníamos de la crisis del tequila, estaban surgiendo otros conflictos más económicos, una etapa de que incluso hasta desde el 91, donde aparece el neoliberalismo desregulando todo, se empezó a generar las mismas condiciones que se habían generado, qué sé yo, con la crisis del 29, por ejemplo con Kevin Coolidge, que también era el presidente de Estados Unidos creo que desde el 27 hasta el 29, sí, creo que, no, son un poco más de años, ellos son 6 años tienen 6 años de mandato, pero había generado todas unas condiciones de que haga lo que quieran, que terminó en la crisis del 29, en el crack del 29 y la recesión desde el año 30 hasta que empezó la Segunda Guerra Mundial. La apertura, la falta de controles que empezaron a partir del 91, empezaron a generar crisis tras crisis tras crisis. Hasta la más importante, que fue la de 2008, producto de la crisis de los créditos subprime del 2007, cosas impensadas antes de la gestión de Ronald Reagan, pero como liberaron todo, se empezaron a generar estos desbandes. Entre estos desbandes, el problema es que si los países no podían pagar, quebraban los bancos norteamericanos. Entonces lo que hace Brady es, en ese momento, es
que se emitan bonos de deuda respaldados por el Tesoro norteamericano. Y la diferencia quedaba a favor de los países, que son estos 310 millones de dólares, que se lo quedaron ahora. Claro. ¿Qué hacían en Nueva York? Claro, Usted preguntará. eso es lo que me yo pregunto. también me pregunto lo ¿Qué mismo. hacían en Nueva York y si es legal el embargo de estos fondos? No, el embargo sí, es legal. De hecho, lo hicieron. Pero, ¿qué hacían ahí esa plata, no? Bueno, los acreedores pronto tomarán posesión de los 310 millones de dólares depositados en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York en los Estados Unidos, Alemania y Suiza. ¿Cómo? Son dólares que fueron depositados como garantía de los bonos del Plan Brady. Como antecedente inmediato, ya en octubre pasado, el Tribunal Superior de Londres le dio la razón a 4 fondos buitres y condenó al país a pagar 1.330 millones de euros a tenedores de los cupones atados al crecimiento del PBI por la presunta alteración de las estadísticas oficiales. Muy bien. Pablo, pasamos a tu columna. Las lágrimas de Elon Musk. Complicada la situación a partir de lo que fue al término de la conferencia de Davos. Acá todavía estamos discutiendo lo que Milei dice que no dijo. Ahora lo que dijo Milei no lo dijo. Francamente, en un tristísimo debate donde estamos debatiendo cosas, la verdad que ya superadas. No podemos estar discutiendo cosas como con quién se debe acostar quién, que cada uno haga con su vida una maravilla. ¿Viste? Estamos discutiendo eso en la Argentina, que es una discusión para tapar todo lo demás. Lo que pasa es que el mundo que había empezado también ese debate, que como dijo Alberto, empezó con el tema de los inmigrantes, empezó con el tema de la diversidad sexual. Todo eso se terminó el viernes a la noche. El viernes a la noche se abrió la caja de Pandora. Es como que vos un día, un día te acostaste y tenías flequillo y el otro día estás pelado. Bueno, eso pasó el día viernes, cosas que lógicamente no están expresadas en los medios nacionales. Los medios nacionales están discutiendo otra cosa. El mundo está vibrando. Justamente en Davos, Trump, como dice Alberto, entre otras cosas, las cosas que dice él, había presentado el proyecto Stargate, que es un proyecto de inteligencia artificial con un presupuesto de 500 billones de dólares. Tomen nota, 500 billones de dólares. Este proyecto, Stargate, que es un proyecto de inteligencia artificial, que lógicamente ya tenía, no sé, ya no hay licitaciones en Estados Unidos, ya es todo dirigido. Elon Musk tendríamos que decir, porque si uno no está hablando en inglés, pero va, Elon Musk. Elon Musk. Ya se estaba enjuagando la boca 500 billones de dólares. Un dinero. Sí. Termina la presentación de Trump de este proyecto Stargate, que iba entrar también en lo que era la medicina. Era un proyecto ambicioso.
Ya habíamos hablado sobre el tema de inteligencia artificial, que el problema de la inteligencia artificial era el gasto de energía, ingentes cantidades de energía, ingentes cantidad de agua para enfriar esas centrales de cómputos, números que incluso llevó a Estados Unidos a decretar la emergencia energética, porque para la inteligencia artificial se necesitaba mucha energía. Ahí donde nos quería llevar, no tenemos, se nos corta la luz porque por el uso de climatizadores y queremos meternos en inteligencia artificial. Era el chiste ese del verano de Milei, que decía que vamos a hacer la inteligencia artificial y encendemos de aire acondicionado y se corta la luz en media ciudad. Viernes a la noche termina la conferencia de Davos y aparece la información. DeepSeek, una empresa, diríamos una pyme, una pyme en China. Te puedes imaginar que acá sería una potencia económica. Pero estamos hablando de una empresa con 200 empleados. Presentan con código abierto un modelo de inteligencia artificial tanto más eficiente de las que se estaban presentando y a bajísimo costo. ¿Cuál es el costo de inversión de esta empresa chica de 200 empleados, DeepSeek? De $6 millones. 95% menos que cualquier proyecto de los que andan en danza. Lo que le costó en inversión para esta este modelo de inteligencia artificial y lo que gana en un año un gerente de Nvidia, por ejemplo, que es la principal empresa que se dedicaba especialmente a la construcción de microprocesadores. No sé si vale la pena entrar en lo que es el descubrimiento que se hizo. Yo los escucho, los leo, y como que estoy viendo que ellos mismos no se dan cuenta de lo que hicieron. Porque crearon un sistema que se parece mucho a la inteligencia humana, que es muy intuitiva, por lo que hace que ahorre mucha energía. DeepSeek, en la tecnología que ha presentado, primero optimizando tecnologías viejas, elementos viejos, no así en lo que fue el entrenamiento lo han hecho con microprocesadores, fabricado por Nvidia seguramente, pero ese tipo de procesamiento que hace que sea, por ejemplo, en el ahorro de energía eléctrica, sea 50 partes más económico. 50 partes más económico en lo que es el gasto de energía. Y gastaron en la inversión lo que a cualquier empresa tecnológica norteamericana gasta nada más que en el sueldo de un gerente, con 200 empleados. Código abierto, es decir, todos pueden ir a examinar a ver si es, y todos están yendo a examinar y es como dicen que es. Se ofrece gratis. Y de un día para el otro, todo lo que existía pasó a ser
viejo, obsoleto. Todo terminó siendo obsoleto. Es decir, el proyecto de Elon Musk, de Stargate, ya es obsoleto. Lo que también es claro, que toda la industria tecnológica pasó a ser obsoleta, habiendo gastado en este periodo de tiempo billones de dólares, con promesas de ganancias para el 2030. Todos ponían la plata ahí. El anuncio fue el sábado. El lunes se abrieron los mercados. Nvidia, que se sabía, que se tenía en cuenta, todo se especulaba de que el crecimiento no iba a ser eterno, que en algún momento iba a caer, que ahí había un globo financiero. Lo que no esperaron que eso fuera de un día para el otro. Cayó un 17%, casi un 20%. Siguió cayendo al otro día, y cuando todos esperaban el rebote, por lo menos el rebote del gato muerto, todas las tecnológicas norteamericanas siguieron cayendo, a menor ritmo, pero siguieron cayendo. Los inversores se fueron. ¿Dónde se fueron los inversores? Por ejemplo, se fueron a lo que se conoce como renta fija, los títulos, los bonos del Tesoro norteamericano y el oro. Hubo también un alza en la bolsa de Brasil, también un aumento en lo que es la cotización del yuan, aumentó el yuan, cosa que los chinos no querían, vino por añadidura. Y ustedes me dirán, bueno, seguramente Nvidia, los técnicos de Silicon Valley, mañana van a hacer una tecnología superior. Eso no está en duda. Lógicamente que no terminó la historia con DeepSeek. Rusia, China puede superarlo. La India tiene esa capacidad. Por supuesto también Estados Unidos. Pero eso no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión son los fondos invertidos, la plata que se puso, billones de dólares. Entonces la pregunta, cuando uno ve DeepSeek, que con 200 empleados, estamos hablando de 200 empleados entre técnico, el que limpia, la recepcionista y el que baldea la vereda, 200 empleados, pegaron un salto tecnológico que no lo hicieron, por ejemplo, los técnicos de Silicon Valley. Digo, no quiero entrar en lo que es el detalle de la tecnología en sí. Seguramente lo van a encontrar mejor expresado en muchas publicaciones. Pero lo primero que se pregunta después que recibieron el baldazo de agua fría es cómo los técnicos norteamericanos no sabían que se podía hacer esto, gastando billones de dólares. Vino un tipo con 6 millones de dólares, un grupo, 200 tipos con 6 millones de dólares, y los pasaron como el hambre caído. ¿No lo sabían o no lo querían hacer? ¿Qué hicieron con la plata? Es lo que ahora se pregunta todo el mundo. Porque ¿cómo una empresa, una pyme, pudo superar a presupuestos bancados por inversores de todo el mundo que perdieron su plata? Porque, a ver, la plata que pusieron para la inteligencia artificial o para las tecnológicas norteamericana, tengan en cuenta que compraron algo que ya prescribió, que ya es obsoleto. Un día se levantaron
y estaban pelados. ¿Dónde está mi pelo? ¿Dónde está mi pelo? El pelo se fue. Se fue la plata también. Y el primer interrogante que hay, he leído unos cuantos, hay artículos sumamente interesantes, es que ¿cómo puede ser que una empresa chica, una pyme, con 200 empleados, haya superado a las grandes tecnológicas norteamericanas? Esto no es lógico. Y se han dado cuenta. Y lo primero que preguntan, ¿qué hicieron con la plata? Esto también es parte de la actividad privada, el mercado. Empezaron a juntar plata, que necesitamos más electricidad, que necesitamos ahondar en nuevas tecnologías, que necesitamos agua, que necesitamos Amazon, por ejemplo, que ha avanzado mucho sobre estas tecnologías. Resulta que todo lo que tienen es obsoleto. Entonces, independientemente que el mundo, la historia va a seguir marchando, y esto que hoy es un salto tecnológico impresionante, mañana, por ahí la semana que viene apareció algo más nuevo, porque encima lo hacen con código abierto, así que cualquiera puede entrar y cualquiera lo puede tomar y encima hacerle mejoras. ¿Qué es lo que hicieron los tipos de esto? Agarraron la tecnología que hicieron y como tenían sanciones los chinos, que las sanciones que le habían puesto los norteamericanos, se produjo lo mismo que pasó con la guerra de Ucrania. ¿Qué hicieron? Tipo, bueno, no tenemos los recursos, tenemos imaginación. Utilizaron todos los elementos que ya tenían y lo optimizaron. Una maravilla. Ahora, también es una maravilla cómo van a hacer para explicarle esto a los inversores. Por ejemplo, a los de BlackRock, que ya perdieron en Ucrania, que ahora perdieron acá. Y digo, BlackRock, cuando hablen de, por ejemplo, jubilaciones privadas, es hablar de BlackRock, que puso un montón de plata en esta tecnológica y la perdió. Digo, como para que empecemos a entender también de qué se trata el mundo, porque acá no hablan de privatizaciones, que vamos a dolarizar, que el mercado arregla todo. Y no, mirá, en el mundo pasan otras cosas. No es así la cosa. Que no las dicen acá. Sin entrar en lo que es la discusión privatista o estatista, no es tan así, no es la cosa como te la pintan. Regulaciones y después de la crisis del crack del 29, en el año 35 empezaron las regulaciones. ¿Por qué? Para que no le vuelva a pasar lo mismo. Después la gente cambiaron las generaciones, las nuevas generaciones dijeron más libertad, y empezó a venir las crisis que enumeramos antes, de la cual todavía no salimos. No es tan sencilla la cosa. Ahora, en este sentido, Milei queda sumamente pegado. Y acá vamos a lo que son los efectos estos en la Argentina. Que la Argentina, por supuesto, que venía en alza en la bolsa de valores y todo eso, que lo hemos dicho acá. ¿Dónde está la industria para vos decir que se valorizó la Argentina? Digamos, lo de DeepSeek fue un baño de realidad. Esta es la realidad. Ante un yuan que aumenta la cotización, ante un aumento de los valores de Brasil, la Argentina cayó en todos los papeles, incluso aumentó el riesgo país. ¿Producto de qué? De lo que habíamos hablado recién, el rechazo de la Corte Suprema de Estados Unidos para presentar una apelación por los depósitos de 310 millones de dólares.
un gobierno que cada vez encuentra más problemas en el Congreso, porque también se pelea con todos. Las pérdidas también en el mercado local, tanto en la bolsa como en Merval, estamos hablando entre el 9 y $6 la acción. En un total cayeron un 8% de las acciones de los bancos. Y una serie de listados de cuestiones que, independientemente de la caída de Nueva York, cuando hay una crisis, la gente, todo esto que están especulando por ahí, se van a los seguros, se fueron al oro, a la bolsa de Brasil o a lo que hablamos en la región, ¿no? Y a los bonos de la Reserva Federal. Estas son las malas decisiones que se toman. Hoy China tiene una punta que seguramente va a ser superada por la misma China, por Rusia, por la India, por Estados Unidos, no lo sé, cualquiera lo va a superar. Pero lo que es claro que hoy quedaron un agujero económico en Estados Unidos de todas estas empresas que son líderes, donde se destruyó el capital y donde los balances están prendidos fuego, que en definitiva los balances son lo que después cotizan las empresas. Ha empezado un proceso, hay que esperar a ver cómo evoluciona, pero si evoluciona en este rango, la crisis que se avecina por la destrucción de capital, billones de dólares tirados a la basura, realmente es lo preocupante. Después la tecnología seguirá avanzando. Ahora el agujero y las pérdidas que están dejando todos estos especuladores, a los que Milei llama héroes, donde se jugaron la plata de los jubilados en aventuras extrañas, porque no puede ser que empresas de Silicon Valley sean superadas por una pyme con 200 empleados. Evidentemente, lo que seguían haciendo es especular, se tragaron la guita y hoy no saben qué respuesta dar porque no esperaban que los chinos, con el bloqueo tecnológico, pudieran avanzar hasta donde avanzaron. Por eso a veces también el bloqueo no tiene que ver para salvar la democracia, sino para evitar estas cosas, que se destapen las ollas de las estafas de estas empresas que cotizan en Nueva York. Muy bien, vamos a repetir los detalles de la convocatoria para el sábado 1 de febrero en Mar del Plata, marcha que se va a hacer en varias ciudades del país. Bueno, Mar del Plata, 16 horas, sábado 1 de febrero, Luro e Hipólito Yrigoyen están todos invitados a participar. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene de 9 a 10 horas. Este viernes de 19 a 20 estamos con Casi Sábado por FM Graffiti 87.9. Vamos a escuchar a Los Auténticos Decadentes. ¿Cómo me voy a olvidar? Saludos para todos.